Son las 8:15, vamos a conversar en este momento con Augusto de la Torre, fue directivo del Banco Mundial para América Latina, fue gerente del Banco Central. Economista, buenas noches, gracias por recibir nuestra llamada. Claramente lo que vimos en las notas anteriores no tiene un buen ambiente la propuesta del Ejecutivo, que todavía no la envía a la Asamblea, y claramente esta propuesta del Ejecutivo es para mitigar la crisis sanitaria que vive el Ecuador en este momento generada por la pandemia de coronavirus. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mire, si quiere le respondo a su inquietud. Usted sabe, cuando las familias se ven atacadas por grandes desastres, psicológicamente hay la tendencia a negar la realidad. Y yo eso entiendo, eso es parte del espíritu humano. Entonces me parece que mis compatriotas ecuatorianos siguen empecinados en pintar una realidad que no existe. El Ecuador está entre la más profunda crisis que hemos experimentado, por lo menos en los últimos 100 años, y no tenemos las capacidades de respuesta que tienen otros gobiernos de la región. No tenemos las reservas internacionales que tiene el Perú, no tenemos los ahorros soberanos que tiene Chile, no tenemos las capacidades fiscales que tiene Colombia. Entonces, la capacidad que tiene nuestro gobierno de asistir y tenderle una red a la economía privada es muy limitada. Y creo que no hemos llegado a entender que, si bien necesitamos desesperadamente conseguir recursos internacionales para paliar la crisis, esa no va a ser fácil, porque los recursos internacionales primero van a ir a los países más pobres, y lamentablemente nosotros no estamos entre los países más pobres. Entonces, en el entretanto, tenemos que nosotros ya ayudarnos a nosotros mismos, mantener la vida de los ecuatorianos que están en cuarentena y pensar creativamente cómo resucitamos a la economía en su reapertura y no se nos colapse el aparato productivo. Claro, entonces, cuando... Sí, perdón. Sí, ahora el tema es, más o menos se repite la historia del terremoto del 2016. Contribución de ciudadanos para ayudar a los ciudadanos que están en una mayor afectación en este momento. Pasa algo parecido. No supimos finalmente, hasta ahora, no sabemos si se utilizaron bien o mal los fondos del terremoto. Eso está en duda. Eso crea desconfianza en la gente, primero. Y segundo, hemos pasado 3 años hablando de que no se creó un fondo de emergencia. El gobierno tampoco creó un fondo de emergencia. Criticaron que se eliminaron los fondos de emergencia, el fondo FEIREP, etcétera. Pero acá no se hizo la menor intención de crear un fondo de emergencia. Entiendo que los recursos eran mínimos como para poder destinar algo para el ahorro. Es decir, no tomamos previsiones teniendo el escenario que tuvimos en 2016. Así es, y eso es leche derramada. Estamos donde estamos. Y el hecho de que en el pasado haya habido corrupción en fondos humanitarios no justifica que no necesitemos uno ahora. O sea, nosotros necesitamos resistir la cuarentena y evitar que la gente se nos muera. Y necesitamos evitar que se nos colapse el tejido productivo durante la cuarentena. Y eso requiere un fondo humanitario, que tiene que ser íntegro, que tiene que tener ética, que tiene que ser transparente, que tiene que ser administrado con la mayor integridad ética posible, no tengo ninguna duda. Pero que hay que hacerlo, porque lo contrario, en la cuarentena no vamos a hibernar, vamos a morir. Eso es primero, y esa es la primera etapa, es la única y la primera. Luego vendrá una segunda, que es cómo reabrimos la economía. Cuando empezamos a reabrir la economía nos vamos a dar cuenta que las empresas están quebradas. No han vendido por 2 meses, no tienen caja, no tienen liquidez, y el gobierno no puede asistirles porque no tiene los recursos. El gobierno va a estar desesperadamente buscando recursos afuera, pero nosotros necesitamos un esquema de reseteo de la economía. Y ese reseteo de la economía, ahí van a haber 2 posibles equilibrios. El uno, sálvese quien pueda. El otro, de esta salimos juntos. El país tiene que escoger. Y el liderazgo del gobierno tiene que ser, tratemos de salvarnos juntos. Porque mire, si es sálvese quien pueda, lo que va a pasar, cada empresa va a despedir a todos los empleados. O cada empresa va a quebrar. Ni lo uno ni lo otro es socialmente eficiente. ¿Y cómo pedirles contribución a los empleados, tanto públicos como privados, si tienen un sufrimiento terrible las empresas en este momento? Hay gente que ya se está quedando sin empleo, hay gente que no está ganando su sueldo completo. Sin duda. ¿Qué pone el Estado en esta crisis? Por eso a mí me parece acertado, por eso me parece acertado que el gobierno no haya...
A mí no me gusta el impuesto que el gobierno le va a pedir a las empresas. No me gusta porque las empresas están sin caja. Pero sí me gusta la contribución solidaria a las personas. Independientemente de si tu ingreso es público o privado, o si eres un ejecutivo o eres un accionista, no importa de dónde venga tu ingreso. Mientras más tengas, más tendrás que contribuir, porque necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Entonces, esa contribución que el gobierno ha anunciado me parece que es sensata, porque todos estamos golpeados por la crisis, pero unos más que otros, y necesitamos sobrevivir a la cuarentena. Entonces, la contribución solidaria de las personas me hace mucho sentido. El gobierno espera recaudar entre 650 y 800 millones de dólares con este fondo humanitario, con estas medidas, tanto el porcentaje de las empresas que tienen utilidades de más de 1 millón y la contribución solidaria de los empleados. El IVA, no, de las personas. De las personas. No de los empleados. Bueno, de las personas que ganan un sueldo que finalmente son empleados. No, las personas que ganan dividendos, intereses. En el Ecuador hay un montón de gente que vive no del trabajo, sino de sus inversiones. Esas personas también tienen que contribuir. Según cifras de los empresarios, 2,6 millones de personas están bajo relación de dependencia. Es decir, la mayoría son empleados que van a tener que pagar de su sueldo. Pero en fin, en el 2016 se subió temporalmente el IVA 2 puntos. El gobierno de Correa en ese momento dijo que esos 2 puntos del IVA le iban a dar 700 millones de dólares al Estado. A lo mejor hubiera sido ideal hacer lo mismo y le daba igual de cantidad de dinero. No es lo mismo. Un impuesto del IVA en este momento no recaudaría nada porque las empresas no están vendiendo y la gente no está consumiendo. Entonces ahora necesitamos la contribución solidaria para ayudarnos los unos a los otros. El IVA es algo que debemos considerar cuando ya la economía esté recuperándose. Ahí vamos a necesitar una reforma tributaria. Pero primero hay que resetearle a la economía. Por eso yo insisto que hay una segunda etapa que se llama el reinicio, la reapertura, el reseteo, lo que usted quiera llamarle. Y ahí tiene que haber una medida complementaria del gobierno. Es claro que esta medida urgente es para la primera fase que usted llama, la fase de hibernación. La segunda fase tiene que incluir otras medidas. Ahí está algunos economistas que proponen, por ejemplo, el tema de la eliminación de subsidios. No, yo le pondría el tema de eliminación de subsidios para después de la segunda fase. Para mí lo fundamental de la segunda fase es que cómo nos ayudamos para evitar que las empresas mueran y que el empleo se destruya. Y si vamos a un esquema de sálvese quien pueda, seguro que nos vamos para allá. Tenemos que ir a un esquema de salvémonos entre todos. Y por eso es que a mí me gusta la idea de abramos un paréntesis de 1 año en el que se suspende la legislación que atañe al funcionamiento de las empresas, toda la legislación, la laboral, la corporativa, por 1 año. Y durante ese año pasamos a un régimen en donde el gobierno pone algunas ideas creativas para incentivar acuerdos voluntarios y cooperativos y equitativos entre las partes, entre los empleadores, los empleados, los proveedores, los bancos, los inversionistas. Todos tienen que acordar para saber cómo evitan que la empresa quiebre y mantener los puestos de trabajo. Entonces, si no nos abrimos ese espacio, ese oasis, en donde podamos decir, salvémonos juntos, yo lo que a usted le garantizo es que vamos a entrar en un colapso brutal de la economía, cada uno va a tratar de salvarse el que pueda, y en el proceso moriremos con una de las peores crisis que el país se haya podido imaginar. Con unas medidas así, ¿qué porcentaje de empleos cree usted que se pueda salvar en la post-cuarentena? Difícil predecir, pero yo me imagino que si logramos salvar el 80% del tejido económico a través de acuerdos entre las partes que sean voluntarios, que sean cooperativos, que sean equitativos, aunque eso implique que para mantener el empleo una empresa va a tener que pagar 1/3 de los sueldos y si a la empresa le va bien va a tener que pagar unos bonos a los empleados que logró emplear. Cualquiera que sea el arreglo que les permita salvar, si salvamos el 80% del tejido productivo será una suerte. Y debemos tratar de hacerlo. Bueno, un tema importante por el cual es cuestionado seriamente el gobierno es el tema de la deuda externa. El gobierno anunció la suspensión de pago de intereses, lo que dijo el ministro de Economía que aliviaría en 811 millones de dólares hasta agosto, pero antes el pago de unos 350 millones de capital a cambio o en previsión de que venga un crédito del FMI de 2.000 millones de dólares es criticado, porque lo que dicen muchos es, el gobierno debió decir, no pago hoy la deuda hasta que se acabe la crisis. Cuando se acabe la crisis, veo cómo les pago. Como hizo Argentina.
Mire, Argentina hizo una cosa que el gobierno está tratando de evitar. El gobierno está tratando de activar explícitamente las cláusulas de default para no tener un desprestigio adicional y un gran problema de juicios internacionales. Entonces, la estrategia que ha tomado, me imagino, con la asesoría de abogados internacionales, ha sido: evitemos activar las cláusulas de default explícitas, diferamos el pago de intereses, difiramos el servicio de la deuda, pateemos esa pelota hacia adelante, y cuando en el mundo haya, como yo creo que va a haber, un plan para la renegociación, la reestructuración y la reducción de las deudas soberanas, que ya la están pidiendo la mayor parte de economistas del mundo, cuando haya eso, el país se acogerá a eso, pero se acogerá con cara limpia, porque no activó las cláusulas de default explícitas, logró patear la pelota y estará en mucho mejores condiciones de acogerse a ese tipo de esquemas. La gente puede criticar si es la mejor opción del gobierno o no, pero es la decisión que el gobierno tomó y tiene una lógica. Y esa lógica es: evitemos desprestigiarnos más de los que estamos y evitemos activar la panoplia, la amplitud completa de cláusulas de default explícitas. Con lo cual, si pateamos la pelota 2 años, ya en los 2 años tendremos tiempo para reducir la deuda del Ecuador como debe hacerse. Lo importante de aquí en adelante es no pagar nada de la deuda de mercado, pero hacerlo de una manera que no necesariamente implique mayor desprestigio para el país y mayor alboroto del que es necesario. Muchos dirán: ¿de qué sirve el prestigio en este momento? Lo que importa es la supervivencia del país. Ahora, la respuesta será: si es que estamos desprestigiados y nos desprestigiamos más, no viene plata de afuera. Así es. Mire, el gobierno ha conseguido una cosa que a mí sí me parece valiosa. Consiguió que el gobierno de China nos dé $2.000 millones en plata de libre disponibilidad, que es absolutamente necesaria para oxigenar la situación que tenemos. Ese es un logro importante. Y según yo entiendo, parte de la idea de no hacer olas en el lado de los defaults privados era el mantener la buena relación con el Banco de Desarrollo de China a fin de que los $2.000 millones se materialice. Entonces, el gobierno tiene que tomar decisiones que le permitan maximizar el acceso a recursos frescos y a minimizar la cantidad de juicios legales que incurriría si activa innecesaria y prematuramente todas las cláusulas de default. El camino que ha escogido a mí me parece que tiene una lógica. Hay que ver si lo logra implementar, pero es importante que de aquí en adelante no paguemos nada del servicio de la deuda de mercado del Ecuador, la deuda externa de mercado. ¿Los multilaterales están flexibles con el Ecuador? En la medida en la que se puede. Como le decía, los multilaterales tienen restricciones de capital y ellos tienen mucha presión para atender a los países más pobres del planeta, y lamentablemente nosotros no estamos en los países más pobres del planeta. El Ecuador necesita ser un caso del Ecuador. Necesita explicarle al mundo que por ser una economía dolarizada, por no tener espacio fiscal, por no tener ahorros, como decía el ministro, por no tener reservas internacionales, por no tener acceso a los mercados, es un país que es particularmente vulnerable, es una de las piezas más vulnerables de todo el mundo. Entonces el Ecuador necesita hacer ese caso y, a pesar de no ser pobre, conseguir apoyos. Pero el mundo va a ayudarnos más mientras más nos ayudemos a nosotros mismos. Tenemos un minuto, economista. Sí. Tenemos que entender. Perdón. Sí, tenemos un minuto. Usted habla de 3 fases. La primera, la fase de hibernación, la que estamos ahora, la de supervivencia. Luego, la fase post-cuarentena, que es la fase de reseteo. Y en la tercera, y esta fase duraría 1 año. La tercera fase, ¿qué medidas debería tomar el gobierno? Ya no sino el que venga. Pero este gobierno tiene que prepararlas. Todas las reformas estructurales que debíamos haberlas hecho y no las hemos hecho. Entonces le doy la lista. El mercado de combustibles. Hay que eliminar la locura de los subsidios al precio, que solo subsidia el contrabando, subsidia a los ricos y subsidia la contaminación ambiental. Tenemos que ir a un sistema de mercado de combustibles con precios internacionales y un subsidio dirigido directo al transporte público. Tenemos que tener una gran reforma tributaria, porque vamos a salir sin recursos y necesitamos eliminar la dependencia de los recursos petroleros. Entonces vamos a tener que hacer una reforma tributaria que baje algunos impuestos y sube el IVA, y en 4 puntos. Y tercero, vamos a tener que tener una reforma laboral que le convierta al país en un mercado moderno laboral, en donde la filosofía de la legislación laboral sea protegerle al trabajador y no al puesto de trabajo. Protegerle al trabajador en su movilidad. Tenemos un paradigma viejo en donde tratamos de hacer una cosa que el mundo ya no es compatible con el mundo, que es proteger la estabilidad del puesto de trabajo para que el trabajador viva en ese puesto toda la vida.
Eso no es posible. Vivimos en un mundo donde los trabajadores cambian de trabajo cada 5 años. Tienen que trabajar en seis trabajos distintos a lo largo de su vida. Entonces necesitamos un sistema laboral que le proteja al trabajador en su movilidad, para que el trabajador no sienta ansiedad cuando le toca mudarse de un trabajo a otro, y para que las empresas puedan reconvertirse, convertirse constantemente más eficientes, competir mejor y por tanto reasignar recursos. Bien, muchas gracias, doctor Augusto de la Torre, por recibir nuestra entrevista. Buenas noches. Un placer, cuídese mucho, gracias. Igual.